actualmente con libros en braille y en macrotipo. Sin embargo, se requieren mucho más materiales para la atención de los alumnos con discapacidad, como son formatos de lectura fácil, pictogramas, audiolibros, microtipos, ¿no? No solamente es el macrotipo, también es el microtipo. Entonces, si hay desde esta área una intención de ampliar esta oferta de materiales hacia las personas con discapacidad, o si solamente pues nos vamos a mantener en lo que es braille y macrotipo. En este momento la intención de la unidad es pues seguir el plan de estudios que se ha formalizado, el documento rector, mejorar los procesos sin duda de distribución como se han hecho. Hubo un avance en la entrega de braille y macrotipo a los tiempos para evitar que los materiales tardaran tantas semanas, meses de desfase entre los materiales regulares y los de educación especial. Entonces se ha avanzado en esa área, y hasta no tener los programas de estudio, o sea, tenemos un plan de estudios que nos marca el modelo educativo que se va a seguir y de cómo el tema de la inclusión está considerado en ese plan de estudios. Tenemos esta ley general que le señalaba hace unos momentos, también sus reglas de operación, su reglamentación, pero hasta no tener terminado el diseño curricular, es decir, tener los programas, saber los contenidos, pues estamos esperando para hacer la adaptación, la traducción de esa currícula a los materiales que sean acordes con esa currícula. Entonces sí se tienen planeados, sin duda, es parte de la planeación, es parte de las expectativas que salieron en el trabajo asambleario que se hizo en todo el país, donde participaron los colectivos de maestros dedicados a educación especial, igual que los maestros de inglés, igual que los maestros de educación física, igual que los maestros de educación indígena. Es muy interesante eso que mencionas sobre la participación de los colectivos de maestros de educación especial, porque hay dos cuestiones. Primero, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad, el colectivo como tal, tendría que ser tomado en cuenta para el diseño, la legislación y para todo lo que tenga que ver con educación, salud, seguridad, o sea, todo el ejercicio de sus derechos y la forma en la que estos derechos se plantea desde el Estado ese ejercicio, pues tendría que ser consultado con ellos. Algo que no ocurrió ni durante la reforma educativa, eso llevó a la anulación del capítulo 8 de la Ley General de Educación. Fue una anulación dictaminada por la Suprema Corte de Justicia, donde se determina que no se consultó al colectivo de personas con discapacidad, lo cual nos lleva a tener que rehacer ese capítulo de la Ley General de Educación, ¿no? Ahorita se va a llevar a cabo esta consulta en el mes de noviembre, se convocó desde la Cámara de Diputados y nosotros nos preguntamos qué repercusión va a tener el resultado de esa consulta, que desde nuestro punto de vista se está realizando de manera express, porque se tenía un plazo de 18 meses y la dejaron a última, o sea, el plazo se cumple el 30 de diciembre de este año y la consulta se va a realizar en noviembre, entonces no sabemos bien cuál va a ser el resultado, pero qué repercusión va a tener esa consulta en pues obviamente el plan de estudios, los materiales, el diseño curricular, todo lo que conlleva la educación para personas con discapacidad. Es el mismo caso, la misma respuesta que la anterior. El área esta no es, digamos, que la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, esto tampoco es desarrollo curricular, sino es la Dirección de Materiales Educativos. Y los manuales de operación son claros, las reglamentaciones de la Secretaría de Educación Pública son claras, es decir, primero se tiene que, a través de la legislación, lo planteado en el artículo 3 en la Ley General de Educación, se tiene que aterrizar a través de algunas unidades que no solo están en básica, sino también en media superior, en superior, hacia los cambios de planes y programas. Después de que se modifiquen esos documentos rectores que tienen una visión sobre el modelo educativo y sobre el diseño curricular, entonces otras unidades entran al aterrizaje de ese modelo educativo y esa currícula, ya sea en libros de texto, en gestión escolar, en formación continua y en cantidad de unidades. Entonces,
no podría yo darle una respuesta porque esta unidad es un eslabón de la cadena y es de los últimos eslabones, es decir, es el eslabón que opera, que traduce todo el ámbito teórico legislativo que se genera. Así que habría que esperar qué resultado da el ejercicio de aquellos foros en una cuestión legislativa. Habría que ver qué implicaciones tiene ya en el marco legislativo legal, en la Constitución, en la ley general. Habría que esperar cómo las áreas que hacen el modelo educativo, el diseño curricular, pues lo aterrizan de manera teórica ya en una cuestión pedagógica y de ahí empezar a tomar eso, ¿no? Entonces, pues puedo decirle que al igual que usted estoy preocupado porque se tome en cuenta la interculturalidad, la cuestión de inclusión, es decir, que los colectivos que históricamente han estado marginados pues sean tomados en cuenta, que no queden otra vez solamente como discursos, pero también esta unidad no puede hacer más que lo que los reglamentos internos de la Secretaría le permiten, que es la traducción de los documentos rectores, como sería el plan de estudios y los programas, ya en materiales educativos digitales. Sí, yo entiendo, ¿no? la función de esta unidad y yo sé que le puede sorprender que yo le haga estas preguntas, ¿no? Que definitivamente tienen que ver, pues no con su área en específico, sino con el funcionamiento de la SEP en general, pero como usted ha estado muy involucrado, ¿no? En la creación, en esta propuesta de este nuevo marco curricular, pues sí nos gustaría saber y nos causa inquietud de qué manera se está percibiendo la inclusión, ¿no? Específicamente de personas con discapacidad, que es nuestra área de trabajo, porque la inclusión pues es una política que abarca mucho más que a personas con discapacidad, ¿no? Entra educación indígena, entran los migrantes, los colectivos LGBTQ, las mujeres, los niños, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué manera las personas con discapacidad se perciben en este plan de estudios? Porque de pronto parece que no se les nombra, ¿no? Y se dice que lo que no se nombra no existe. Por ejemplo, se menciona los centros de atención múltiple 1 o 2 veces nada más, ¿no? En toda la propuesta. Entonces sí hay una inquietud de parte de los maestros y maestras de saber, bueno, la Estrategia Nacional de Inclusión, yo fui una de las personas que colaboró, bueno, que estuvo en las mesas de trabajo que se hicieron aquí en la SEP para la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión, lo cual nos dejó un sabor de boca agridulce, porque había más presencia de grupos empresariales y de organizaciones de la sociedad civil que de maestros o de personas con discapacidad como tal, que pues son los que tenían que estar participando, ¿no? La escuela pública tenía que estar presente y eso es algo que no sucedió, ¿no? Entonces, educación especial tiene siempre esa sensación, ¿no? Esa sensación de ser dejado al último, ¿no? Tenemos preguntas también de los papás y de los maestros que dicen, ¿por qué los materiales siempre llegan tarde? O a veces simplemente no llegan, ¿no? O sea, llegan a mediados del ciclo escolar o llegan ya casi cuando se va a acabar. Hemos registrado casos de que, por ejemplo, el niño ciego ya pasó de año y los libros llegan cuando ya no los ocupa, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido, ¿no? ¿De qué manera solucionar ese atraso que hay, que se percibe como, pues a la SEP no le importa que los libros en braille lleguen medio año después, ¿no? O sea, no lleguen a tiempo con los libros regulares, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde esta área para que eso no siga sucediendo? Sí, son varias preguntas y algunos prejuicios. Vamos a tratar de desmenuzarlas, ¿no? E ir abordando. Primero, la cuestión del plan de estudios y la deuda que en el prejuicio se plantea del tema de la inclusión. Habría que desmenuzarlo y dar evidencias de que en realidad este nuevo plan de estudios tiene esa gran deuda. ¿En relación con qué? ¿Con los planes anteriores o en relación con una cuestión de políticas internacionales o en relación de una utopía? ¿En relación con qué está esa deuda, no? O ese prejuicio. Yo creo que, y ya lo digo a título personal, sin duda como funcionario público,
pero a título personal, yo creo que nos encontramos con un documento de lo más progresista que ha tenido este país en cuestión de planes de estudio en educación básica. Y para tocar el tema de interculturalidad, que se aborda muchísimo en el plan de estudios, está desarrollado, es uno de los tópicos fundamentales del plan de estudios, porque hay que entender que este plan de estudios se estructura como un discurso contrahegemónico, entendiendo que hay subalternidades, que hay élites culturales que han tenido acaparado el espectro de las políticas educativas para beneficiar a una visión hasta cierto punto eurocéntrica, colonial, y que podemos leer este plan de estudios como un discurso contrahegemónico en donde se busca que esas subalternidades que habían quedado relegadas de un sistema pues tengan espacios para lograr su emancipación. La palabra emancipación aparece múltiples veces en esa búsqueda. Y en esa cuestión de libertad, de emancipación, hay algo que sirve de engarce para esto que estamos diciendo de interculturalidad y de seguir ahí, y la cuestión de inclusión y de ver que el progresismo del documento, y es la cuestión de libertad de cátedra o de autonomía profesional, como se quiera decir, ya sea en términos del documento o digamos que desde un punto de vista académico. Esta autonomía profesional, como lo plantea el programa, esta oportunidad de codiseñar, le da la oportunidad al maestro no de la imposición del centro hacia la periferia, de un salón ideal, de un estudiante ideal, de unas condiciones ideales de cómo llega el estudiante, sino de aterrizar la currícula a la necesidad de cada uno de los maestros. Esto es un avance grandísimo, increíble en la educación de este país, porque entonces el maestro no está esperando las migajas de un sistema que le dice la inclusión la entiendo de esta manera. Y estos son los elementos que nosotros aceptamos dentro de esa inclusión, sino le da la oportunidad al maestro de la toma de conciencia del momento histórico que vive él con su comunidad en ese momento, y desde ahí hacer un codiseño, un aterrizaje de los contenidos planteados en los programas para la resolución de los problemas de las crisis sociales que él percibe, que su comunidad percibe. Eso hace que cada uno de estos espacios pueda ser dinámico y que no quede solamente como un listado de, bueno, ¿qué van a hacer sobre la inclusión? Vamos a hacer esto, va a ser aquello y tal, y como pueda venir una agenda progresista que se puede aplaudir o no de alguna asociación civil, de algún colectivo comprometido o no, donde se diga desde mi perspectiva, desde mi relativismo, el sistema debería tener estos elementos que garanticen la inclusión, y entonces con base en esto que tal vez puede salir puede venir de una cuestión de sentido común o de un compromiso real con el entorno, o en el peor de los casos con la intención de comercializar un producto, claro, de colocar una agenda que permita un monopolio del mercado a través de lobbies en políticas públicas. Sea como sea, el que se llegue a concretar, es a nivel nacional lo que entendemos por inclusión, eso segrega, porque eso obliga a que todas las regiones del país tengan que partir de que esta es la condición común en la que nos encontramos todos. Entonces, ¿qué sucede en este caso, en este plan de estudios? Se le da la oportunidad a un eslabón fundamental en el sistema educativo nacional y que forma parte del Estado, que es el maestro. El maestro que tenga la libertad de, a través de su autonomía profesional, aterrizar eso, tomando en cuenta las dinámicas que pudiera tener el salón al que está atendiendo. Entonces, eso por un lado. Ahora, por el otro, como le decía, se han ido mejorando los procesos, o sea, como parte en la espera de que los documentos rectores lleguen y que podamos saber cómo están los programas y cómo se hace esa traducción hacia los materiales educativos, en esa espera de que las áreas de desarrollo curricular concreten todo lo que ello implica, pues hemos ido abordando los problemas que hay ya del modelo anterior. Uno de ellos era que los documentos regulares que llegaban de los libros de texto
las versiones que tenían que ver con braille, macrotipo, tardaban mucho en llegar, y esto tenía que ver con dinámicas al interior del salón. No se tenía un censo, no se tenía una retroalimentación por parte de los estados eficiente en esas subalternidades a nivel estadístico cuántas personas son. Así es. Entonces eso hacía que el maestro tuviera, cuando iniciaba el curso, si es que tenía que enfrentar esa realidad, solicitarlo a las áreas inmediatas superiores, y ellas así hasta que llegaban a la Dirección General de Materiales se atendía a la solicitud, y entonces iba de regreso por parte de la CONALITEG estos materiales. Eso hacía que el proceso pues tardara el tiempo burocrático que llevaba desde que el maestro se percataba de la necesidad hasta que la institución federal le enviaba los libros. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido haciendo más eficiente ese ir y venir, esa gestión, para que los materiales lleguen mucho más rápido, que no se tenga que esperar, como menciona, a mitad del ciclo o tal, sino que se pueda tener una respuesta, pues si no inmediata, muy cercana a eso. Entonces en eso hemos estado trabajando este ciclo escolar, y en el anterior ya se pueden ver resultados. En este en particular, la CONALITEG, los números que registra son sorprendentes, de cómo casi va a la par de las entregas regulares con braille y macrotipo, con la estrategia que diseñó CONALITEG. Entonces ahí se van resolviendo para justamente evitar esos prejuicios, porque repito, algo que se estuvo trabajando mucho a través de las asambleas en todo el país con los magisterios, es que no podía haber una currícula homogénea que normara las necesidades educativas, y que se planteara desde el concepto de que todos los maestros y las alumnas, los alumnos, niñas, niños y adolescentes, pues llegan en las mismas condiciones. Eso es parte del avance que ha tenido este plan de estudio en cuestión de inclusión, que más allá del discurso, que está lindo, que siempre vengan párrafos que se mencione a las subalternidades, lo interesante es qué acciones se generan contrahegemónicas para que esas subalternidades puedan participar en la toma de decisiones. Es muy interesante, porque yo, como activista desde hace muchos años, siempre he sido detractora de la política de inclusión, ¿no? De la inclusión como se plantea desde los organismos internacionales, ¿no? Como la OCDE, como la ONU, como la UNESCO, y siempre hemos percibido a la política de inclusión en educación especial hoy como una vía justamente para dejar de atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad en este caso, y para homogeneizar, ¿no? Para disminuir los recursos que se invierten en la educación para personas con discapacidad, utilizando este discurso, ¿no? De todos los alumnos tienen que estar, considerar que los alumnos tendrían que estar todos en las mismas aulas, ¿no? El problema, pues, es una idea muy romántica, ¿no? Muy bonita, un discurso muy bonito de pensar que todos podamos estar en un mismo espacio, pero eso solamente va a suceder cuando falta de materiales también, ¿no? La falta de un diseño de materiales más allá del braille y del macrotipo quiere decir que no se está atendiendo a las necesidades específicas. Hay una gran cantidad de alumnos con discapacidad intelectual, por ejemplo, con autismo, que requieren de libros en formato de fácil lectura o de pictogramas. Y no es una exigencia que se le ha hecho únicamente a este gobierno, ni es un desconocer los avances que se han tenido, ni es un prejuicio hacia el plan de estudios, es una realidad que estamos viviendo, cuando no vemos realmente que haya una intención siquiera de que se amplíe esta oferta, o de que haya, por ejemplo, un plan y programa de estudios que tome realmente en cuenta las necesidades específicas de la población con discapacidad, que no son las mismas que las de la población indígena o que las de la población migrante, ¿no? Estamos hablando de un grupo muy particular de población que pasa por la escuela a veces, pues, como dicen, calentando la banca, porque sí, lo de la libertad de cátedra y lo de que no va a haber una, digamos, hegemonía, ¿no?
eso está perfecto, pero la realidad también es que los maestros no están capacitados y no están formados para trabajar con estudiantes con discapacidad. No sé si usted sabía que se dejó de formar maestros de educación especial en el 2018. Uno de los últimos regalos que nos hizo Enrique Peña Nieto cuando se cambian los planes y programas de estudio para las escuelas normales fue la eliminación de la licenciatura en educación especial de casi todas las escuelas normales del país. Entonces, desde ahí tenemos un problema porque es tan complejo, ¿no? Tan compleja la realidad que estamos viviendo en educación especial, porque por un lado se nos habla de inclusión y se nos dice ahora el Estado garantiza la atención a las necesidades de los alumnos, pero eso no se ve reflejado en el aula, ¿no? Y la pregunta es aquí, ¿cómo le vamos a hacer, no solamente desde la SEP, no solamente usted como el director de materiales educativos, sino la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar ese gran problema de exclusión? Otra vez, la pregunta está complicada, igual que todas las anteriores, porque superan las posibilidades de esta unidad y tiene que ver con desarrollos que se están haciendo en varias partes de la Secretaría y fuera de la Secretaría, pero coincido en algunas cosas, pero sigo viendo la misma cuestión de prejuicios y centrados hacia lo que se está haciendo, hacia el plan de estudios, ¿no? O sea, sí, coincido en la anterior y voy hasta un paso más allá, la cuestión de la inclusión y de estas agendas progresistas no solamente eran para la segregación de la población, bueno, fuera que tan solo llegaran ahí, sino para su explotación, o sea, segregación y esclavitud de la población a través de los lobbies que se hacían, y era tan descarado el asunto que cuando llegaban estos temas progresistas a las agendas de políticas públicas, lo que se hacía o lo que resultaba evidente es que aquella organización civil, aquel grupo empresarial, aquellos colectivos, al intentar homogeneizar hacia un programa estandarizado que pudiera ser aplicado a nivel nacional, la intención que había siempre atrás era la de posicionar un producto, posicionar una mercancía, posicionar un mecanismo empresarial para que aquel discurso progresista se pudiera traducir en una relación de capital dentro de un mercado monopolizado, acaparado, del magisterio, porque al no tener otra opción que aplicar los documentos rectores como sería la ley general, el artículo tercero, los planes y programas, de esta manera homogénea, pues entonces quedaba todo solo desde el ámbito comercial, ¿no? Era, digamos, que lo único que podía dejar resultados tangibles. Ahora, pero si vamos hacia lo que digamos que nos une aquí o nos reúne aquí, que no es que hemos estado luchando en ya no hacer libros de texto con el programa anterior de una manera homogénea, sin tomar en cuenta estas subalternidades más allá de los programas progresistas, de las agendas progresistas que tenían esta vía de comercialización, de segregación, de esclavitud de la población. O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las acciones que se están haciendo para contrarrestar ese discurso hegemónico? ¿Cuál sería el discurso contrahegemónico que se está haciendo? Y repito, hay que leer el plan de estudios. Y aunque se vea como un poca cosa, ¿no? Esta libertad de cátedra y decir, bueno, pero también desde el prejuicio de decir es que el magisterio en su totalidad pues no tiene la formación suficiente para enfrentar un reto así. El que tengamos un avance donde haya un reconocimiento de los contextos particulares, haya un reconocimiento de las subalternidades, haya un reconocimiento de que no todos partimos en las mismas condiciones, son los primeros pasos para ir avanzando en la resolución de estos problemas. O sea, yo coincido igual que usted, o sea, y a mí me gustaría que
refundación institucional que se pretende en esto que se ha llamado la cuarta transformación, pues se diera de la noche a la mañana, pero las inercias y los compromisos creados, y lo peor de todo, que esos compromisos creados, esos lobbies que se han hecho, en este caso en el ámbito educativo, pues han aterrizado en reformas legislativas, en reglamentos, en N cantidad de procedimientos que no se pueden quitar porque aparentemente hay algo que han generado una estructura a ese sistema para que ese sistema se quede ahí al infinito, o sea, que no pueda ser modificados esos procedimientos. Entonces, empezar a mover el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, los reglamentos de las unidades, cambiar los procedimientos de las prácticas diarias de las unidades, cambiar la manera en cómo se licita, la manera en cómo se convoca, son cosas que se tienen que hacer, pero que llevan mucho tiempo por los múltiples candados administrativos que se colocaron para que esos manuales, esos procedimientos se mantengan, y que la comercialización que rodeó esos lobbies para lograr que el procedimiento de adquisición, diré, materiales educativos en secundaria sea pues hace que tenga que ser ese, porque el reglamento lo marca. O sea, hay toda una legislación al interior de las unidades que te dice, bueno, es que aunque quieras tú cambiar, porque democráticamente, desde una cuestión de interculturalidad, lo justo sería para las subalternidades, para estos, dar la oportunidad de una democracia que no se hiciera de esta manera, sino se hiciera de esta, no se puede hacer, porque el reglamento marca que se tiene que hacer A, B, C y D. Entonces hay que empezar a hacer los cambios en los reglamentos con todas las implicaciones burocráticas que ello implica para poder llegar hasta esas conclusiones. Pero llego al punto. Yo creo que aunque parecieran poca cosas las victorias alcanzadas en el discurso, ahí marca los procedimientos de emancipación que tendrían las subalternidades para lograrlo. Creo, y eso ya lo digo también a título personal, que las libertades no se suplican, y el Estado no está, porque así no son diseñados los Estados, para dar libertad a sus ciudadanos. Las libertades se conquistan. Entonces el magisterio, el que la comunidad que rodea al magisterio tenga la oportunidad del aterrizaje de los contenidos según las necesidades de esa comunidad para la resolución de las crisis que ellos tienen, para sus problemas que ellos se han percatado, son los primeros pasos en la búsqueda de esa emancipación, del desarrollo de un pensamiento crítico real que lleve hacia un movimiento social que genere el pensamiento crítico de las personas y el trabajo solidario y una democracia, más allá de una democracia, como diría Boaventura, una demodiversidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí son indicios, claro, es relativismo, o sea, habrá académicos que digan eso es insuficiente, eso no va a llegar a nada, va a ser solo discurso. Bueno, pues ahí ya hay indicios de las acciones que se van a detonar, que sí, que los maestros les falta formación sin duda, que el Estado no invierte en lo que debería invertir sin duda, que los bloques conservadores de ultraderecha van a hacer todo lo posible en los municipios, en las comunidades que dominan, para que esta libertad no pueda ser aterrizada en transformaciones que den pie a que las subalternidades tengan su emancipación también, sin duda. Porque esto va a ser una lucha larga. O sea, veamos que los procesos de colonización no iniciaron ayer, o sea, llevamos siglos en estos procesos de colonización europeos, para plantear una hegemonía sobre las otras subalternidades, y el darle vuelta a eso será una tarea larga, en donde, pues sí, me encantaría llegar a esa utopía el día de mañana, pero tenemos que ir poco a poco e ir viendo pues qué conquistas se pueden alcanzar. Yo sigo diciendo, la conquista que implica el codiseño curricular por parte del magisterio, el que se reconozca que no todos vienen de las mismas condiciones los alumnos, y que la educación sirve para formar un sujeto democrático, solidario con su entorno, en la búsqueda del bienestar en común, entendido ese bienestar común como yo no puedo estar bien si el resto se encuentra mal,
pues han sido unas grandes victorias y sigo diciendo, el plan de estudios lo pueden leer en análisis hermenéutico en contraposición con otros planes de estudio a nivel internacional y verán que está en un progresismo más allá, o sea, que habría que buscar correlatos en Latinoamérica o en países de tercer mundo donde se está dando tanta apertura. O sea, los países de primer orden siguen con un plano muy restrictivo. Me llaman la atención dos cuestiones. Primero, el hablar de las inquietudes hacia el plan de estudios como prejuicios, ¿no? Y tal vez asumir que no lo hemos leído, porque no podemos nosotros cuestionar, ¿no? O expresar inquietudes sobre algo que no hemos leído, ¿no? Entonces, por supuesto que lo hemos leído, ¿no? Yo no, ¿cómo decirlo? Yo no estoy en contra del plan de estudios, ¿no? O sea, al contrario, creo que hay avances importantes, creo que los hay. No se están desconociendo los avances que hay, pero sí hay esta inquietud en lo específico de personas con discapacidad, ¿no? De no quedar en el limbo como siempre quedamos, ¿no? Porque esa es la situación. Siempre se habla mucho de que las personas con discapacidad van a ser tomadas en cuenta, de que van a... Sin embargo, eso pues no ocurre, ¿no? En una de las primeras páginas del plan de estudios justamente viene una lista, ¿no? De quiénes participaron, ¿no? O quiénes fueron, digamos, consultados, ¿no? Para la elaboración de ese plan. Y no viene mencionado el colectivo de personas con discapacidad. No es lo mismo consultar a un grupo de maestros de educación especial que sí conocen las necesidades, conocen la situación que se vive en la escuela pública, que consultar al colectivo de personas con discapacidad como tal. Es decir, los alumnos, es decir, los padres de familia, que son quienes tienen que enfrentar la mayoría de los retos, es decir, los cuidadores. Entonces, hay siempre esta inquietud de decir, a nosotros nos preguntaron, a nosotros nos están imponiendo una visión, ¿no? Porque es algo que ha sucedido, pues, históricamente, ¿no? Y claro que ha habido avances muy importantes, como que hace 20 años, por ejemplo, era imposible encontrar personas con discapacidad en puestos de elección, por ejemplo, de elección popular. O hace 50 años hablar de que las personas con discapacidad fueran a la escuela era impensable porque ni siquiera se les consideraba como educables, ¿no? Se les encerraba, se les mantenía fuera y no se les consideraba sujetos de derechos y mucho menos de derecho a la educación, ¿no? Entonces sí me llama la atención eso de decir es que son prejuicios, porque prejuicio sería asumir que todo está mal, ¿no? Y no estaría yo aquí dialogando con usted, justamente queriendo saber, ¿no? ¿Usted qué piensa? No como funcionario, sino como persona. Sí. Pues, ¿tú qué piensas, Marx? Sí, o sea, ¿tú cómo ves esto? O sea... Es difícil a veces abordar así más en estos espacios institucionales, ¿no? A veces cuando está en la calle uno o saliendo de un foro o de una asamblea es relativamente más sencilla porque no tienes el peso atrás de una institución, Claro. pero cuando estas charlas se hacen al interior y se hace una reunión desde materiales educativos, pues uno tiene al final que responder de la unidad que le tocó a uno y además este es horario de trabajo, digamos, pues está uno responsabilizado. Yo bueno, y ahí está el audio, ¿no? La grabación para que se cheque. No menciono esta de los prejuicios con la intención de menospreciar lo que se está diciendo. O sea, simplemente digo que en el audio se puede ahí checar cómo se dice, no se está haciendo esto, no se logra esto. Y yo digo, bueno, en el plan de estudios sí se está tomando en cuenta aquello. El plan de estudios tampoco no puede resolverlo todo. El plan de estudios solamente genera el modelo educativo que tendrá en este caso la educación básica. Da los elementos de los qué es y los cómo medio los señala de cómo se tendría que aterrizar, pero después viene un largo proceso de traducción de aquel plano filosófico a una praxis educativa, a un paradigma ya personal de los profesores de cómo encaran la educación, ¿no? Ahora, y vuelvo sin el afán de menospreciar ni de entrar en la discusión, ¿no? Pero
cuando se dice, en el trabajo que se hizo de consulta no se consultaron, o sea, de esta manera categórica desde el prejuicio, ¿no? No se consultó, y digo desde el prejuicio porque pues, yo estuve ahí. O sea, yo tuve el gusto de, por ejemplo, de unos de los muchos, porque no solamente las asambleas fueron las consultas que se hicieron, tanto que pues tenemos una ley general o sea, hace unos minutos tú misma señalabas que estuviste aquí y que trabajaste en las discusiones, en los foros de análisis justo con otras organizaciones civiles y grupos empresariales alrededor del tema de la inclusión entonces hablando, ya no hablando de todos, sino los que me tocó a mí el honor de acompañar, que fueron los foros de análisis sobre el marco curricular, los 32 que se hicieron en el país, que de manera extraordinaria fueron en todos los estados, no hubo un estado que no permitiera hacer el foro, como si había pasado en foros anteriores que dijeron, bueno, se hicieron en 20 estados, en 15 estados, o se hicieron en el centro del país y se convocaron a alguien. O sea, de manera extraordinaria se hizo desde la libertad. No hubo una sola invitación, o sea, a un colectivo en particular para segregar y decir, a ver, que venga la sección 23, o que venga la sección 9, o que venga... No, mientras que todas las secciones quedaban fuera porque hay afinidad o qué sé yo, no era de esa manera. No se daba ninguna invitación porque todos estaban invitados, se había hecho una convocatoria nacional de que iban a hacer asambleas y asistía a la asamblea al que quería. Había varios procedimientos porque en este plano de la libertad que se pretendía hacer en ese ejercicio, pues intentábamos que fuera coherente lo que se planteaba en la discusión teórica, de que no hubiera un prejuicio de que es que una asamblea tiene que ser así aquí en Ciudad de México y en Chiapas y en Chihuahua igual, pues que cada comunidad viera cuáles fueran sus dinámicas. Pero yo puedo decirte que yo que estaba ahí, entraba la gente que así lo deseó. Recuerdo asambleas como la de Michoacán, que llegó parte de planillas que se sentían igual ofendidas, ¿no? Y que decían los compañeros, por pensar ahorita toco varios puntos, pero por ejemplo Michoacán, una parte del sindicato, la planilla, si no mal recuerdo, la azul, de la coordinadora, que es la que tiene la toma de nota, ¿no? Los que tenían la toma de nota se sentían un tanto ofendidos los compañeros porque no les había llegado una invitación en particular para asistir a la asamblea. Y le dije, pues igual que no recibió nadie una invitación, o sea, esto se invitó en las redes sociales a toda la comunidad en general y están los que quieren estar. Michoacán lo que hizo fue días previos convocó a través de sus redes sociales a todo el magisterio, a toda la comunidad, y iban y se apuntaban en las oficinas. Pero llegué, bueno, y para aterrizarlo en esta cuestión de libertad, llegamos, empezó a hacer el ejercicio, llegaron el colectivo y dijo, yo no vine a apuntarme porque ni siquiera me enteré tampoco de eso. Digo, bueno, pues es que somos millones de personas, o sea, si espera uno si formas parte de este colectivo de magisterial o de la educación en todos los sentidos, padres de familia, estudiantes, y estás interesado en ello, pues estarás enterado de que se está haciendo ese ejercicio. Si no hay interés, tampoco no debería obligarte, porque estamos en un país libre y es parte de ello. O sea, si no quieres saber esto, o sea, esto no es una dictadura, o sea, no tienes por qué asumir que esa agenda progresista es la agenda progresista. O sea, al final cada uno desde la libertad, desde el desarrollo del pensamiento crítico, desde una filosofía de la ruptura, desde la acción, tiene que tomar las decisiones de cómo conduce su vida. Entonces, pero para aterrizarlos, salí, decían, es que queremos entrar, pues esto es un espacio público, pues pásale. Entonces dice, pero queremos tener voz, pues igual que el resto, o sea, todos tendrán voz. Si quieres hablar, levantas la mano, esto es una asamblea y esa mano alzada, levantas la voz, dice, pues quiero ser el primero que hable. Pues decía yo, pues si eres el primero en alzar la voz, la mano, y yo era el que moderaba, pues seguramente serás el primero. O sea, esto no, en serio, no hay un listado de que solo van a hablar estas personas. O sea, fueron ejercicios que están ahí en las redes sociales
y cada estado, en cada comunidad se desarrolló la asamblea de manera diferente con las peculiaridades de cada comunidad, porque era entendido desde el, digamos que desde el discurso de la izquierda, la gobernanza de la derecha, no solo asociaciones civiles o grupos ya consolidados, sino la participación comunitaria completamente horizontal, donde no necesitas venir representando un colectivo para tener voz, y no es una cuestión de listados, o sea, alguien levanta la mano y participa, y así se hicieron. Y te digo que yo estuve ahí y fue un hecho de democracia, las asambleas, extraordinario en el ámbito educativo, porque no es común tener espacios tan horizontales que se pueden mejorar, porque me decían algunos, es que oiga, pero mi secretario aún así, las filas de hasta enfrente están todos su estructura. Le digo, sí, normal, o sea, estamos en un proceso de transformación, de cambiar estas dinámicas verticales por dinámicas horizontales donde no haya una discriminación, y yo entiendo que no todos entienden o no todos logran llegar hasta las últimas consecuencias, y los usos y costumbres, o como lo llaman en el ámbito pedagógico, la cultura escolar, pues está tan arraigada que genera dinámicas que afloran de manera consciente en algunos casos, en el peor, en aquellos donde está todo muy manipulado, o de manera inconsciente en otros que son reproducciones muy sutiles. Entonces, sí, yo creo que sí, y seguimos trabajando, o sea, hasta el punto de esta charla, o sea, Claro. son espacios horizontales, los llamamos nosotros espacios horizontales de creación de conocimiento. Es curioso porque hay una diferencia entre escuchar a todos, ¿no? Entre convocar a una asamblea donde el que quiera participar vaya y levante la mano y se exprese, a tomar en cuenta a todos, ¿no? O sea, a tomar en cuenta las observaciones de todos, ¿no? Yo te hablo de lo que yo, o sea, de lo que yo he vivido como una persona que forma parte de un colectivo que hemos estado durante muchos años luchando en defensa de la educación especial y de la escuela pública específicamente, ¿no? Nos hemos opuesto justamente a esta pugna que hay entre los empresarios que buscan privatizar la educación y que ven en el colectivo de personas con discapacidad un negocio, ¿no? Y el fortalecimiento de los servicios públicos de educación a personas con discapacidad. Estuvimos cuando se hicieron las audiencias para la reforma educativa, cuando se hicieron las audiencias para la Ley General de Educación, cuando se hicieron las mesas de trabajo aquí para la estrategia de inclusión. Y efectivamente, tú te puedes parar y expresarte y decir lo que piensas y llevar propuestas, no hemos presentado propuestas concretas, sin embargo, lo que queda finalmente en el documento muchas veces no toma en cuenta realmente lo de las personas, lo que se dijo, las aportaciones y las propuestas de todos los que estuvieron ahí. Entonces ahí es cuando se percibe a veces como una simulación, como decir, bueno, hicieron una asamblea para que nosotros viniéramos a expresarnos y tal vez a legitimar algo que ya estaba decidido y que ya estaba construido, porque no vemos que se nos haya realmente tomado en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tememos ahorita que pase con esto del capítulo 8 específicamente, ¿no? de la Ley General de Educación? Que sea algo que ya esté decidido y nos vayan a, pues, citar a los foros, ¿no? O decir que participamos, pero pues en realidad es una mera simulación. Eso de que eran abiertos a todos tampoco es cierto, ¿no? Yo estuve en audiencias de la Ley General de Educación donde de los 40 participantes que había ese día, 30 eran del CENTE, ¿no? Y llegaron todos con el mismo discurso, se bajaron de la misma camioneta, o sea, entonces había una consigna, ¿no? O sea, muy directa de tomar en cuenta y darle los espacios de participación solamente a cierto grupo. Y eso, pues a mí no me lo van a platicar, yo lo viví. Entonces, y hay también una preocupación muy fuerte sobre este plan de estudios, porque si realmente se va a lograr esa implementación, o va a pasar como, ¿no? O sea, la trayectoria de nuestro sistema educativo, donde cada que hay un nuevo proyecto de gobierno, hay modificaciones, ¿no? En educación que solamente llegan hasta donde llega
el partido en el poder en ese momento, ¿no? O los funcionarios en ese momento, y después llega otro y se le ocurre hacer otro cambio en educación, y realmente nunca se ha logrado implementar como tal un proyecto educativo. Entonces, realmente, o sea, se va a implementar en 2024 que cambie el gobierno. Yo confío, y sí quiero decirte que yo voté por Andrés Manuel, ¿no? Creo en la cuarta transformación. Hay muchas cosas que no me gustan, ¿no? Y las he dicho, no me gustan, no estoy de acuerdo con muchas decisiones que se toman, pero eso no me hace oposición, no me hace opositora. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Realmente va a haber una implementación o todo se va a quedar en un documento que se construyó y ya? No sé. Sí, otra vez vuelvo a... son preguntas muy complicadas, ¿no? Porque pegan en varias unidades, ¿no? No porque me esté escondiendo atrás de materiales educativos, pero sí, yo no sé hasta dónde, por ejemplo, la participación en aquellos foros que mencionas, pues se tradujo en que este reglamento que acaba de ser, que hablábamos de que acaba de ser publicado sobre inclusión, sobre los temas de inclusión, pues se vean ustedes reflejados lo que ahí se señaló. Yo lo que sí te podría decir es que varias cosas. Una, de lo que sí nos percata y de lo que sí tuvimos, formamos parte, de que nosotros no somos iguales y nos simulamos. Nosotros, yo no estoy diciendo Secretaría de Educación Pública, sino el equipo que trabaja en los libros de texto y que hizo el trabajo de las asambleas. O sea, nosotros no simulamos en ningún momento nada. Tanto así no simulamos nada que nos podemos dar el lujo de volver a convocar al magisterio, ir al encuentro del mismo, o sea, por ejemplo, el viernes pasado, por poner un ejemplo, ¿no? Organizado por el mismo magisterio, no por nosotros, no por la organización estatal, sino el magisterio organizado, no una sección sindical, sino ATPs, maestros frente a grupo, haciendo tal, se reúnen 3.850 maestros para analizar el plan de estudios y nos invitan. Vamos, participamos con ellos, nos enfrentamos a ellos desde la tranquilidad, desde la paz, de que sabemos que lo que se dijo en las asambleas se refleja en el plan de estudios. Los acuerdos, o sea, el ejercicio asambleario es el ejercicio más democrático que al menos yo reconozco dentro de todos los ejercicios de hacer comunidad que hay. ¿Por qué? Porque al hacer asamblea, la asamblea tiene varios momentos, ¿no? Y hay unos momentos clave, como son el reconocimiento de los acuerdos, el reconocimiento comunitario de los acuerdos, donde ahí se hila fino a ver si lo que se discutió de manera horizontal en esa asamblea, pues se refleja en ese acuerdo, y después estos acuerdos se les da el seguimiento para ver hasta dónde se aterrizaron o se respondió a lo que la asamblea decidió. Entonces sí, sin duda habrá asambleas buenas y habrá asambleas malas, habrá asambleas que solo sean informativas y no lleguen a acuerdo, habrá asambleas que no sean asambleas sino sean solo foros o simulaciones de foros. Pero si se hace bien el trabajo asambleario, genera mecanismos en el reconocimiento de los otros y de las subalternidades para decir, sí, claro, eso se acordó en la asamblea. Y te digo, si eso pasa así, el día que regresas a la comunidad te lo reprocha o te lo aplaude o te lo reconoce diciendo, sí, se dijo en la asamblea que había que luchar por una libertad magisterial donde los maestros debían no ser como mediadores de la información, sino eran líderes comunitarios, líderes de su comunidad, y eran agentes culturales y tenían un compromiso político con su entorno. Todo eso se decía en los acuerdos de las asambleas, y que la educación debía servir para la emancipación de los sujetos y que la formación de un pensamiento crítico que tuviera como finalidad la creación de un movimiento de transformación en esa comunidad que llevara a la búsqueda del bienestar. Todo esto, estoy parafraseando cosas que son los acuerdos que están ahí, están en las redes sociales. Nosotros tenemos las minutas de los acuerdos que se dieron, los estados tienen sus minutas de cada uno de esos acuerdos. Entonces, eso te da la libertad de que cuando regresas con 3.850 maestros, más o menos, que se juntaron
en Orizaba, pues verlos a la cara y que no te digan, oye, que yo vine a la asamblea y que lo que se discutió no es lo que está en el plan de estudios. Entonces, yo de esos ejercicios sí te puedo dar cuenta y decirte que no se simuló, que no somos iguales. O sea, yo no sé qué hagan en la Cámara de Diputados y cómo se cabildean las cosas. Yo tampoco no sé si al momento de hacer el foro para la ley de educación especial o los reglamentos internos de educación especial se hizo bien, se hizo mal, se simuló, no se hizo. Yo no sé, o sea, al final somos una unidad muy pequeña, pero a la vez, o sea, esto es todo, o sea, no hay más, no hay algo escondido atrás, no hay una puerta que lleve a un despacho privado o algo así. Esto es todo lo que hay. Trabajamos en equipo, hacemos lo que podemos y lo hacemos de manera legítima, horizontal, transparente y al final será la comunidad la que nos juzgue y ahí están tanto nuestros libros de texto que los hacemos con colaboración de todos, donde no le pedimos una afiliación de usted dígame qué asociación civil viene, si votó por la izquierda, si cree en Morena, si se considera blanco, europeo, heterosexual, si usted es católico, no, tanto platicamos con unos con otros, aceptamos de manera horizontal los aportes de todos y es a través del trabajo asambleario, de los acuerdos comunitarios que se toma la decisión de los rumbos que va a tomar las políticas públicas que se implementan en esta unidad, haciendo que sea la comunidad la que participe en la toma de decisiones. Hasta el momento usted puede ver los productos que hemos generado y en ninguno está el capricho mío o el capricho de alguien de la unidad, de que digan, bueno, es que esto ya lo tenían, como lo decían los medios de comunicación, ya tienen el libro de texto, ya tan solo están haciendo un paripé para legitimar algo que ya se había escrito. Pues ahí están los miles de maestros, está el listado al final de los autores de los libros que sacamos de tercero y cuarto, y ahora de los que sacaremos de primero ya en la nueva escuela mexicana, y pueden ir a consultar a cualquiera y dirá, claro, fue un ejercicio donde trabajamos miles de maestros en todo el país, se hizo una selección de aquellos, llegaron estos productos, pero sí fue de manera horizontal, a nadie se nos pidió, oiga, que estos datos, ¿no? Lo más que se pedía, que sí, un poco para digamos que tener un reconocimiento, pues cómo se llama usted, de dónde trabaja, de qué estado viene, pero fuera de estas cuestiones un poquito biográficas básicas para poder tener el reconocimiento de las identidades particulares de los sujetos, pues no, pero vuelvo a decir, eso no quiere decir que toda la 4T funcione igual y que la Secretaría de Educación Pública esté funcionando de la misma manera. Estamos frente a la refundación de unas instituciones y eso lleva tiempo. Que pueden algunos, como lo decía, bueno, igual no quiero meter palabras en su boca, ¿no? Pero que reconozcan que esta unidad es punta de lanza o que estamos ahí, pues sí, puede ser algunos, ¿no? Habrá otras unidades que digan, pues, no me representa la manera en cómo está trabajando materiales educativos y es parte de esa refundación. ¿En qué va a acabar esta refundación? El modelo de estas unidades, como lo está reconociendo horizontal, se va a implementar a nivel secretaría, pues no lo sé, porque forma parte de la transformación. Hay que ver si cuaja la transformación o en qué cuajó la transformación. Y ya tan solo para terminar, ¿no? de esta pregunta, ¿no? Nunca se ha logrado implementar un modelo educativo. Yo ahí sí tengo mis dudas, ¿no? En ese prejuicio y de que cada sexenio se cambia el modelo. Yo creo que al menos desde los años 80, desde el periodo de la Madrid para acá, vemos unas políticas educativas encaminadas en el de la Madrid es un periodo muy peculiar, ¿no? Porque se implementan, se inician algunas cosas que se consolidan con Cedillo. Pero entonces es contradictorio, porque por un lado de la Madrid va a dar un impulso gigantesco, por ejemplo, a la creación de bibliotecas, pero también a la apertura hacia la privatización del sistema educativo. Entonces, pero desde esos años para acá lo que sí es evidente es una política pública que llevaba a la precarización del sistema educativo nacional en todos los niveles, hacia una privatización y que cada sexenio se iba matizando. Había sexenios que eran más agresivos como el cedillista,
como el foxista, el calderonista. Había otros que eran un pan tanto ambiguos, que daban capotazos por aquí, por allá, pero sí veíamos que todos tenían esa línea de una precarización del sistema educativo público para buscar una privatización de la educación. Entonces yo ahí sí tengo mis diferencias porque lo escucho mucho de los maestros que dicen, es que llega un sexenio y cambian el modelo educativo. Le digo, cambiar, habría que analizar eso, porque en realidad no hay un cambio, la meta es la misma, y es que el sistema educativo público desaparezca en favor de una privatización, vendiéndole a la población, diciendo que la calidad educativa solo la pueden alcanzar aquellos que tienen dinero para pagársela. Entonces, se ha metido tanto la idea que es común encontrar en las calles gente que te dice que la mejor inversión que puede hacer en sus hijos es en educación. O sea, ya lo han interiorizado, que la responsabilidad de la educación de sus hijos recae en ellos. Es que se percibe no la educación como un privilegio y no como un derecho humano fundamental, ¿no? Y efectivamente ha sido algo que ha sido difundido desde la misma Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, cuando se habla de la educación como un bien común y no como un derecho humano fundamental, ¿no? Nosotros, independientemente de cuál es nuestra apuesta, ¿no?, en educación especial, la educación digna, ¿no? Una educación que permita que las personas con discapacidad puedan vivir con dignidad, que se les dignifique desde el sistema educativo. Por eso es enorme nuestra preocupación al ver que pues, no está sucediendo, ¿no?, sin desconocer los avances, como te dije, ¿no? Sí. Pero sí es una preocupación muy fuerte, porque de pronto nosotros trabajamos no solamente con maestros, sino con padres de familia. Y el motivo justamente, o sea, de venir a platicar fue que nos dicen, ¿cuándo va a haber libros para nuestros hijos con discapacidad intelectual? Porque nunca ha habido, ¿no? O sea, desde la SEP nunca se les ha considerado. ¿Cuándo va a haber audiolibros? ¿Cuándo va a haber un formato de fácil lectura? ¿Cuándo va a haber tableros de comunicación? Que todo eso entra dentro de materiales educativos y tendría que tomarse en cuenta, ¿no? Yo sé que el cambio no va a ser inmediato, no podemos esperar que mañana o ni siquiera el próximo año haya todo esto. Pero sí, pues también decirte que hay un sector de la población que confía también, ¿no?, en que tú desde esta oficina, ¿no?, desde este pequeño espacio de trabajo, pues hagas lo que puedas, ¿no?, para que se les tome en cuenta. A ti se te ubica como uno de los impulsores del marco curricular, del nuevo plan de estudios, ¿no? Mucha gente te busca también por eso, ¿no? Incluso has resaltado tú más que, bueno, la actual secretaria de Educación Pública y de la maestra Delfina, ¿no?, que ya se fue, la cual se percibía siempre como muy ajena, ¿no? Fue una figura bastante opaca, ¿no?, dentro de la SEP. Esteban Moctezuma tenía una cercanía más profunda con los maestros, pero también pienso que tenía una visión muchísimo más empresarial, ¿no? De hecho, a mí siempre me llamó la atención que Esteban Moctezuma fuera designado como secretario de Educación Pública, cuando pues era un hombre que venía obviamente del sector empresarial, ¿no?, por su trayectoria, por todo lo que había hecho. Entonces siempre fue una decisión que para nosotros fue difícil, ¿no?, de asumir. Pero ese es como el motivo de estar aquí, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué podemos esperar del maestro Marx? ¿Qué podemos esperar de esta unidad en lo que se refiere a los materiales para las personas con discapacidad? Esa está buenísima la pregunta. ¿Qué pueden esperar? Pues que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. En eso sí nos consideramos unos románticos. O sea, no nos vamos a quedar con digamos que como movimiento artístico el romanticismo tiene como principio llevar hasta las últimas consecuencias cualquier expresión humana. Esa es la base del romanticismo y así nos consideramos dentro del ámbito de la pedagogía y de materiales educativos. Sí, aunque la unidad es pequeña físicamente, pues nos asumimos como servidores públicos y que estamos en el momento de la transformación y que en nuestras trincheras estamos haciendo una transformación y que a veces eso sirve a la institución para tomar modelos o ponernos como ariete para tratar de hacer los cambios.
Entonces sí reconocemos ese compromiso, sabemos también que reconocimientos así pues emotivamente nos ayudan mucho, pero también políticamente nos desgastan por digamos que el, el como las debilidades humanas de los sujetos que forman parte de las administraciones públicas, que llegan a veces a vérselo como una competencia de popularidad o como trampolines para otra cosa. Sí, claro. Entonces sí, gracias por las palabras. Somos conscientes de que estamos en una transformación con el presidente y que llegaremos de manera romántica hasta las últimas consecuencias, sea lo que ello implique. Entonces eso sí somos conscientes de ello. Sabemos que la transformación no va a ser sencilla, nos está costando mucho trabajo. Los maestros esperan mucho de esto. Tú decías, ¿se va a implementar esto? Yo creo que sí se va a implementar esto, porque algo que hemos estado luchando mucho es que este ariete que forma materiales educativos no sirva para posicionar a una persona o hasta un movimiento entendido como partido político, sino entregar ese tesoro al magisterio, porque así lo entendemos, que esto va a tener solamente, va a pervivir, va a perdurar en el tiempo si la población lo hace suyo y lo defiende. Y volvemos al mismo tema del inicio del plan de estudios que te trataba de enfatizar, de esa gran victoria, la libertad del maestro. Hoy que los maestros se asumen como unos sujetos libres, no hablemos ahorita de la cuestión salarial, de la cuestión administrativa, de los horarios, de los sindicatos, que sin duda siguen oprimiendo al magisterio, lo siguen cautivando, lo siguen teniendo ahí como sujetos cautivos, esclavizados. Pero ya hablando solamente de lo que nos toca, que es el plan de estudios que apoyamos, no lo diseñamos, para no caer ahí en una cuestión de que nos finquen responsabilidades que no, porque la unidad no se dedica a eso, hay una unidad dedicada de diseño curricular, pero apoyamos en ello. En ese apoyo y en materiales educativos lo hicimos con la intención de que tuvieran esa libertad. Y creo que algo muy interesante que pasa con las subalternidades cuando reciben la oportunidad de ser libres es que luchan por mantener esa libertad. Y creo que eso va a pasar con el magisterio. Hoy que han probado, que van a iniciar a probar en el plan de estudios, qué es un codiseño, cómo aterrizar los contenidos a mis necesidades, a las necesidades de mis chicos, como ya muchos lo hacían, los maestros más radicales, aquellos que sí trabajaban de toda la vida. El decir, ahora no solamente lo voy a tener que hacer escondida, sino lo puedo gritar, decir que estoy haciendo esto por mi comunidad. Y no solo eso, sino que ahora está obligado el Estado, la Federación y los municipios a acompañarme en este ejercicio didáctico de formación de ciudadanos. Pues creo que va a ser muy emocionante, que lo van a atesorar y van a salir a las calles. O sea, yo veía en las notas que decían, o sea, salían ahí, estaban esperando la primera marcha de maestros quejándose del plan de estudios. Ya vamos para más de un mes y la coordinadora no ha llegado a Ciudad de México a quejarse, las secciones no han llegado, los maestros no han llegado, al contrario, se están organizando para que vayamos a platicar de esto. Y creo que va bien. Quisiera decirte que plantearte una utopía de danos un año más, 2 años más y verás que va a cambiar esto. Son muchas inercias al interior de la Secretaría. A veces estamos a punto de tirar la toalla, pero para eso hemos quemado todas las naves. Ya no hay punto de retorno para esta unidad. O sea, los compromisos, y por eso salimos mucho con el magisterio a hablar con ellos, para quemar las naves y decir, esto es un compromiso moral que tenemos con ustedes y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y creo que las organizaciones y los empresarios lo saben, de la educación, ¿no? Ya no hay manera de que cambie el discurso, o sea, ya no hay manera, ya hay tantos compromisos creados con sus comunidades, con sus subalternidades, que tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Ya no hay más que, por favor, César, que detenerlos, que sacarlos de la jugada, que cancelar esa unidad. Esa es la única manera de detener eso, porque ellos tienen principios, tienen un marco ideológico,
y creen en la libertad, creen en la democracia, creen que su causa es justa, legítima, y son al final unos románticos, van a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, yo creo que este gobierno llegó es un gobierno totalmente legítimo, ¿no? Y eso es algo que se dice, ¿no? O sea, hay mucha gente que puede estar en contra o no, pero de que es un gobierno legítimo, eso es innegable, ¿no? Creo que el magisterio ha creído en la Cuarta Transformación, ¿no? Creo que hemos creído en la Cuarta Transformación. Creo que no ha habido, si no ha habido una manifestación, como decías, ¿no?, en contra del plan de estudios, o no ha habido, pues abiertamente, ¿no?, un ataque frontal de parte del magisterio en contra de la SEP por el plan de estudios, es porque los maestros creen que las cosas pueden cambiar, ¿no? Creemos que las cosas pueden cambiar. Y a eso me refería hace rato cuando decía que expresar inquietudes sobre el plan no es desecharlo, no es decir es que todo está mal y es que se tiene que cambiar y es que no sirve, ¿no? Sabemos que implica una ruptura, ¿no? Implica una ruptura con muchas cosas que estaban establecidas desde hace décadas y que no es sencillo. A veces ni siquiera como maestro es sencillo entras en este conflicto, ¿no? En este conflicto de lo que ya está establecido y de lo que conoces y de lo que has venido ejecutando e implementando desde hace décadas, sobre todo los maestros que ya tienen 20, 30 años de servicio, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil romper con esos esquemas. Entonces, yo no creo que haya un rechazo del magisterio hacia el plan de estudios, no lo hay. No creo que haya un rechazo de los maestros de educación especial de decir es que ese plan de estudios no sirve, ¿no? Más bien hay una inquietud de decir, bueno, ¿cómo entramos nosotros ahí, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? Porque educación especial es muy chiquito, tú sabes eso, o sea, ¿no? Entonces, los maestros de educación especial a veces dicen, bueno, ¿qué nos toca hacer a nosotros, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas se nos van a brindar, ¿no? Y entonces ahí es donde entra esto de los materiales, ¿no? O sea, porque sería totalmente, te digo, o sea, sería una cuestión, digo, a veces hasta utópica, que tuviéramos materiales para todos los tipos de discapacidad y que el maestro pudiera darle al alumno ciego sus libros en braille y al alumno con discapacidad intelectual sus libros en lectura fácil, ¿no? Y tener tableros de comunicación y todo. Eso sería realmente una cuestión de reconocimiento de las diferencias individuales a colectivas fuertísima, ¿no? O sea, sí, sin duda. Entonces creo que aquí sí podemos hablar de decir, bueno, desde esta área, ¿qué se hace? Y cómo podemos nosotros apoyar también como maestros de educación especial, como familiares de personas con discapacidad, para que eso se haga realidad, ¿no? No por, digamos, otra vez justificar los pocos alcances a veces que tienen estas políticas públicas, ¿no? Pero como parte de estos procesos de la Madrid para acá se fueron vendiendo las instituciones, privatizándose o desmantelándose en el caso de que decían, bueno, no la podemos desaparecer. Se intentó varias veces desaparecer esta unidad, la de Dirección General de Materiales Educativos. Sí, para que otras empresas se hicieran cargo, ¿no? Exactamente. Sí. Primero se fusionó con Desarrollo Curricular, después se dividió, después se intentó otra vez fusionar. En esa fusión no se logró hacer y ya el plan era, pues vamos a desaparecer materiales educativos para que cada estado adquiera, mejor pagamos, damos un fondo y que cada uno compre los libros que crea que sean los buenos para su estado o para la nación, ¿no? Entonces, en ese desmantelar, pues la unidad acabó, tan solo el área que es la de innovación, que hace los libros, porque no los hacemos, los hacemos con los maestros, nosotros solo coordinamos, les damos las herramientas para que puedan ellos hacerlo, pues quedaron 20 personas, o sea, solo hay 20 espacios. Y con esos 20 espacios hay que coordinar a miles de maestros. Una de dos, o estos 20 van a hacer todos los materiales del país. Bueno, tres opciones. O estos 20 hacen todos los materiales que se requieran en esta utopía que planteas. O estos 20 gestionan los recursos, la hacen de burócratas para que sean terceros los que hagan los libros por nosotros. O sea, aplicamos una cuestión gerencial donde solamente aquí adquirimos. O
estos 20 coordinan a los miles de maestros que hay para que sea el magisterio el que arme sus materiales. Nosotros estamos por esta vía, pero son miles y son muchos recursos los que hacen falta, en que está el nuevo plan y hay que cambiar todos los libros de primaria, hay que dotar preescolar, hay que dotar iniciar donde ahí no se ha dado nada, hay que sacar a telesecundaria donde siempre han llegado tarde, hay que ver qué se hace con secundaria regular y técnica, es decir, como ves, y cada uno de estos subsistemas tienen N cantidad de grados, con N cantidad de campos formativos, con la necesidad de N cantidad de materiales. Entonces, eso hace que la tarea para 20 personas se convierta en algo bueno, no imposible, o sea, si nos dan 100 años, pues se acabará en algún momento, pero se convierte en una tarea, pues titánica, ¿no? Entonces sí, pues aquí invitarlos a que nos ayuden, ¿no? O sea, a toda la comunidad y las salidas, también salimos mucho al encuentro del magisterio para un poquito eh, ahí cazar cerebros, ¿no? Y decir, compañero, usted entiende perfectamente lo que se requiera, porque no nos ayuda con los materiales, ahí está la convocatoria, inscríbase. Bueno, yo creo que el magisterio y los padres de familia, la comunidad en general, pues siempre ha tenido esa disposición de ayudar, de contribuir, ¿no? Y algo que sí es en este gobierno diferente, digamos, es el que yo pueda estar aquí platicando contigo, ¿no? O sea, porque antes que a ti te recibiera un funcionario, ¿no? O que pudieras tener acceso a la SEP, era algo totalmente cerrado, ¿no? O sea, no había un diálogo con la sociedad, no había un diálogo, sino era, ahí está el plan de estudios, ahí está el libro, ahí está, y pues esto es lo que se hace, ¿no? Entonces, creo que hay un avance en la construcción, ¿no? Y sin duda, pues vamos a darle seguimiento, ¿no? A ver de qué manera podemos contribuir para la construcción de materiales que sean específicos para personas con discapacidad. Sí, mira, y para aclarar todavía más para el colectivo, ¿no? Para la subalternidad, y empoderarnos, saber del trabajo, el reconocimiento de los otros. ¿En qué estamos? Ahorita estamos terminando primero y segundo regular de primaria. No tenemos nada de preescolar, no tenemos nada de inicial, con base en la nueva escuela mexicana. O sea, estamos hablando de la transformación educativa que implica la nueva escuela mexicana. ¿En qué estamos enfocados? Ahorita estamos enfocados en primaria, que nos va a servir de modo. ¿Por qué primaria, siempre primaria y no secundaria o no preescolar, que preescolar nunca recibió, o inicial que nunca ha tenido nada? Pues porque por una cuestión estadística, por cultura educativa, o sea, por usos y costumbres, culturas escolares, ¿no? Entonces hemos iniciado por primaria, iniciamos por primer grado, que nos va a servir como de modelo para poder empezar a detonar telesecundaria, preescolar, primaria, y sin duda sí tenemos intención no solamente de que haya los materiales de braille y macrotipo, que eso los tendrá que haber, o sea, esos ya están. Eso es cuando tengamos los regulares, empezará el hecho de la adaptación, traducción. Bueno, eso va a estar. Hemos tratado de incluir en los materiales regulares cuestiones al menos de conciencia crítica, conciencia lingüística, en que haya una conciencia sobre las otras lenguas nacionales, los otros tipos de lenguajes, lo que va incluido braille y macrotipo, es decir, que en el libro regular vendrán cosas sobre eso para generar conciencia crítica en las personas de estas subalternidades y de esta segregación histórica. Pero sí nos gustaría llegar más allá, y sería muy, muy lindo tener libros como sucede en otras partes del mundo, de lectura fácil de estos temas. Verás que en esta ambición que se tiene, igual y están a unos días de salir los primeros borradores de primero para que la comunidad los vea y vea hacia dónde va la nueva escuela mexicana aterrizada en materiales educativos, desde la transparencia, todo para generar comunidades y que participen. Y algunos dirán, esto está muy elevado. O sea, este es primero de
primaria y tal vez los contenidos están desarrollados como para tercero. Sin duda son parte de los ajustes, es parte de la utopía, es parte de esto, pero si lo vemos desde otras perspectivas, desde el reconocimiento de la diversidad del país, pues esta utopía te está llevando hacia lados hacia donde no deberíamos transitar, o sea, deberíamos aterrizarlo en las comunidades y va a pasar. No sé, yo veo estos borradores como eso, como borradores de trabajo donde se reconocerán y saldrá una discusión a nivel nacional de lo que sí funciona y de lo que no. Y ojalá pues, que aquellos que tengan ganas de participar en esta transformación, pues que se acerquen, ¿no? O sea, me encantaría a mí ver, por ejemplo, lo que he visto en otros países, tal vez no tanto en libros de texto, pero sí en obras clásicas, lectura fácil de esas obras o materiales que se hacen de diferente tipo que dices tú que bueno qué lindo sería, qué democrático sería, qué demodiverso sería si estos materiales estuvieran al alcance de cualquier maestro en la República, ¿no? Entonces coincidimos en eso y ojalá entonces el programa editorial ya más o menos te lo bosquejé, en eso estamos. No estamos en todos así de que estamos haciendo todos al mismo tiempo, porque somos 20. O sea, digamos que los recursos son limitados. Si nos dispersamos, no vamos a tener la energía como para poder sacar a flote ninguno de estos sistemas. Entonces quisimos hacerlo mejor por etapas, a la espera de tiempos mejores, ¿no? En donde en lugar de 1000 maestros trabajando en todo el país, pues haya 5000, 6000, y así poco a poco tener más arrastre y que eso nos lleve a acelerar ritmos. Pues muchas gracias, no, maestro, por esta ¿De qué? entrevista. Fue muy rico platicar contigo.